Quiero consumirme en tu amor. No puedo dejar de seguirte. En la cruz tú diste todo por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte. Con mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. Quiero consumirme en tu amor. A tus manos y dile: quiero consumirme en tu amor. Queremos consumirnos en ti, Señor. Quiero consumirme en tu amor. Quiero consumirme en tu amor. Gracias por tu amor, Cristo. Te adoramos a ti, Señor, al único digno de recibir toda la gloria. Eres la luz que bajó a las tinieblas. Mis ojos ya pueden ver tu hermosura. Me atrae a adorarte. Quiero contigo morar. Tú eres la luz que bajó a las tinieblas. Mis ojos ya pueden ver tu hermosura. Me atrae a adorarte. Quiero contigo morar. Vengo a adorarte. Vengo a postrarme. Vengo a decir que eres mi Dios, que solo tú eres bello, solo tú eres digno y maravilloso para mí. La luz que bajó a las tinieblas. Mis ojos ya pueden ver tu hermosura. Quiero contigo morar. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, que solo tú eres bello, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, que solo tú eres bello,
solo tú eres digno y maravilloso para mí. Jamás, Señor, podré pagar por lo que tú viniste a dar. Jamás, Señor, podré pagar por lo que tú viniste. A tus manos y dile: y jamás, Señor, podré pagar por lo que tú viniste a dar. Jamás, Señor, podré pagar por lo que tú viniste a dar. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, que solo tú eres bello, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Gracias, Señor, por darnos aquella luz, por habernos dado vida, Señor. Nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos has salvado, Señor. Tu amor ha sido derramado a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. ¿Quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Eres tú la porción sobre mi corazón para siempre. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Eres tú la porción sobre mi corazón para siempre. Porque en ti todo lo tenemos, Señor. Porque fuera de ti nada deseo, Dios. En ti está mi refugio, Señor. En ti está mi consuelo, Dios.
quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Eres tú la porción sobre mi corazón para siempre. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Eres tú la porción sobre mi corazón para siempre. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Eres tú la porción sobre mi corazón para siempre. Es el principio y tuya es la eternidad. Llamaste al mundo existencia, me acerco a ti. Por mis pecados, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camino, tu espíritu vive en mí, declarando tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir?
ofrezco mi corazón completamente a ti. Iglesia, dile muy fuerte: aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Tuyo somos, Señor. Tuyo somos para adorarte, para darte gracias, a pesar de las circunstancias en las que vivimos, Señor. A pesar de los problemas que tengamos, tú estás con nosotros, Señor, porque tú lo has prometido. Tú eres fiel, Señor, y tú nunca cambias, Jesús. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, por ser tan bondadoso y porque tus misericordias son nuevas cada día, Jesús. Gracias, Señor, por habernos escogido con un propósito, para glorificarte, para llevar tu alabanza, Señor. Te adoramos y te bendecimos a ti, Señor, al único Dios digno de recibir toda la gloria, digno de recibir toda la honra, Jesús. Con un fuerte aplauso. Te adoramos, Señor. Puede tomar su lugar. Estamos en esta noche, Señor. Gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, tu bondad es de la eternidad.
a la eternidad. Eres grande, Padre, tú eres hermoso, precioso. ¿Quién como tú, Señor? Tú eres el que nos guías, nos diriges, tú eres el que nos sostienes, nos levantas, nos alientas. ¿Quién como tú, Dios, si tú nos hiciste a nosotros? No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Por eso venimos a darte las gracias eternamente y para siempre. Que tu nombre sea exaltado en todas las generaciones, Padre. Gracias por todo. Gracias, Señor Jesucristo, por venir a dar tu vida en rescate de las nuestras. Gracias, precioso Espíritu Santo, por cambiar nuestros corazones, por cambiar nuestras tristezas, por cambiar esas amarguras por alegría, sabiendo que en Cristo Jesús nuestro Señor está la vida eterna. Padre, ponemos en tus manos a las personas que están padeciendo, a los que están sufriendo. Señor, te pedimos por Alejandra Cervantes, Señor, tú tienes control de su vida. Te pedimos por Omar Vázquez, Señor, tú sabes que él te ama con todo su corazón. Te pedimos por Leti Espeitia, Señor, levántala, Señor, porque tú eres el Todopoderoso, y a todos nuestros hermanos que están padeciendo alguna enfermedad, Señor, levántales, infúndeles aliento, Señor, y a cada congregación, Señor, que no se desanimen, que sepan que tú eres el Todopoderoso y que tú estás en todas partes, Señor. Gracias por todo y en todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Primera de Juan, capítulo 5. Hermanos, estamos a punto de acabar este precioso libro de Primera de Juan y pronto los miércoles, terminando Primera de Juan, vamos a tener una enseñanza específica para pequeños grupos. O sea, me refiero yo a pequeños grupos en hogar, porque es necesario aprender a discipular. Es indispensable porque no sabemos qué pase más adelante. Pero lo que estamos viendo es que no está la cosa agradable. ¿Por qué? Porque, pues, ¿para cuándo llegarán las vacunas y cuáles serán las condiciones? No lo sabemos. Pero este año que viene no se me hace seguro. Entonces necesitamos aprender mientras podamos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Fíjense nada más de lo que está hablando aquí el apóstol Juan. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La semana pasada hablábamos sobre el versículo 18, del versículo 18, que nos dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, en el verso 18, en el verso 19 y en el verso 20 dice, sabemos cosas que el mundo no sabe. Sabemos cosas que solamente Dios revela a los que le aman. Sabemos que los misterios de Dios les son revelados a aquellos a los cuales Él escogió desde antes de la fundación del mundo para que fueran santos y sin mancha. Entonces, sabemos que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces nosotros sabemos que el Señor ha determinado salvarnos, tal como lo enseñan las Escrituras, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sabemos esto. El apóstol Pablo les decía a los tesalonicenses, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esos versículos que acabamos de hablar es Efesios capítulo 1, versículo 4 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Nosotros sabemos estas cosas. Las Escrituras nos enseñan que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Las Escrituras nos enseñan que nosotros debemos de darle gracias a Dios siempre, en todo momento, porque nos escogió desde el principio para salvación.
Y Él ha dicho que en este tiempo presente nos va a guardar, nos va a proteger. ¿De quién nos va a proteger? Del maligno. Versículo 18. Porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esto de que no nos toca, de que no nos destruirá, a eso se refiere. No se refiere a que no nos tiente, significa que no podrá quitarnos de la mano del Señor. ¿Por qué? Porque es la poderosa intercesión sacerdotal de Cristo por nosotros, donde nos dice que Él nos va a guardar. Juan capítulo 17, versículo 11. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 11. Dice ahí el Señor Jesús en esta oración: y ya no estoy en el mundo, Juan 17, 11, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Es Dios quien nos guarda, es Dios quien nos protege. Siempre ha sido por gracia, siempre será por gracia. Si el Señor no nos guardara, si el Señor no nos protegiera, ¿desde cuándo el maligno nos destruiría? Si el Señor no tuviera cuidado de nosotros, ¿desde cuándo el maligno nos habría hecho pedazos? Pero el Señor es por nosotros. Jesucristo dijo claramente que las puertas del Hades, el Hades no destruirán a la iglesia. ¿Cuándo? Nunca. Las puertas del Hades no destruirán a la iglesia jamás. ¿Por qué? Porque será Dios quien nos guarda. Bien nos enseñó el Señor Jesús en el Padre Nuestro cuando dice: guárdanos ¿de qué? Del mal, guárdanos del mal. Por eso el apóstol Pablo decía que Dios nos guardará, Dios nos protegerá, que no existe nada en la creación que pueda arrebatarnos. De hecho, versículo 31, Dios nos guarda, Dios nos protege, no hay nadie que nos quite de su mano. Por eso dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también ¿qué? Intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pregunto aquí, ¿cuántos de ustedes han creído en el Señor Jesucristo? ¿Cuántos han creído en el Señor Jesús? Miren, para todos los que han creído en el Señor Jesucristo, todos los que han creído en el nombre del Todopoderoso y han creído para salvación y vida eterna, no tienen nada que temer, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No nos hace nada. No hay nada en este mundo de la creación de Dios que pueda apartarnos de Dios. El maligno no te toca. Así de simple, así de sencillo. Ahora bien, ¿qué sigue diciendo el apóstol Juan, versículo 19? A ver, dilo fuerte, ¿qué? ¿Cómo? No, pues así como. Sabemos
que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿De cuál mundo está hablando? ¿Del mundo físico? ¿De los árboles, de la naturaleza, de las montañas, de los mares? No. Está hablando del mundo de personas. El mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros debemos de saber que somos de Dios. La pregunta sería, ¿nosotros estamos bajo el poder del maligno? No. Pero por supuesto que no, porque acaba de decir que el maligno no nos toca. A nosotros no nos toca. Así de simple, así de sencillo, porque sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. En el mundo, mis queridos hermanos, habemos todo tipo de pensamientos, todo tipo de ideologías, todo tipo de estudios, todo tipo de trabajos. En el mundo hay un montón de tipos de gobiernos. Ahorita lo que más se estila es el marxismo. Lo que más se está inclinando el mundo intelectual hacia la izquierda. Entonces, es algo impresionante que se está dando en este tiempo. No se está yendo al comunismo, como muchos temen, que les van a quitar sus propiedades. No, se basa más bien a una igualdad de géneros, a una igualdad de situaciones en que todos tienen su propia opinión y cada quien tiene su propio universo y cada quien tiene su propia ideología, y el punto es a sacar a la gente de las familias, individualizar a las personas, que nadie le diga a nadie qué es lo que tiene que hacer. Ese es un mundo de ideologías que se está dando, pero también existe un sinnúmero de fronteras por todas partes. Así está este mundo. Y es claro, tú lo puedes ver, es algo de lo que nosotros podemos palpar, es algo físico. Y realmente hay un mundo físico, no hablando de lo que está diciendo Juan, no está hablando de las montañas, está hablando del tipo de personas. Así es que hay un mundo físico, un mundo intelectual, pero también hay un mundo espiritual. Y solo existen dos gobiernos, en realidad. Solo existen solamente dos reinos. El reino de las tinieblas, gobernado por Satanás y sus ángeles caídos, y el reino del Señor, del Todopoderoso, gobernado por nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es lo que reina en este mundo. Aquí hay dos reinos, nada más. Aunque haya muchísimos pensamientos, muchísimas ideologías, nada más hay dos reinos. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Toda la Biblia, y más en Primera de Juan, define de estos dos reinos. Y podemos verlo con toda claridad cuando el apóstol Juan nos dice aquí en el capítulo 1, en el versículo 5. Vean cómo dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Dios qué? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz. Y aquí habla sobre dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8. Dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas que van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano
está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Primera de Juan es hablando de Dios, del reino de Dios, luz. De los que están en el reino de Dios, los regenerados, los hijos de Dios, los que han creído, los que tienen vida eterna, están en luz. Los que aman permanecen en luz. Pero también habla de las tinieblas, habla del maligno, habla de Satanás, habla de falsos maestros, habla de herejes, habla de falsos hermanos, habla de gente que odia, que están ¿en qué? En tinieblas, luz y oscuridad. Eso es lo que hay en el mundo. Pero fíjense qué cosas. Todos los que estamos aquí y hemos creído en el Señor Jesucristo, todos sin excepción, antes pertenecíamos al reino de las tinieblas. Esa es la realidad de todo ser humano. Estaba la tentación, el pecado y la condenación, lo cual era parte de nuestra existencia. Todo había iniciado en Satanás, todo. Y aquí el asunto es de que como todos nosotros estábamos en tinieblas, estábamos encarcelados, éramos esclavos de nuestras pasiones y nuestros deseos, ninguno de nosotros podría salir de esa cárcel de maldad. Nadie de nosotros, por nuestras propias fuerzas, podíamos haber escapado del poder del maligno. Pero nadie podría responsabilizar al maligno de nuestros propios actos. No podríamos responsabilizar a Satanás ni a los ángeles caídos, aunque pertenecíamos en ese reino, de decir, yo no tuve la culpa. No, nosotros teníamos culpa. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieses? ¿Y qué dijo? La mujer que tú me diste me dio de comer y yo comí. O sea, ¿de dónde responsabiliza a otros, culpabiliza a otros? El ser humano, aunque quiere evadir su responsabilidad, no puede. Es responsable y es culpable. Desde que el primer hombre cayó en esclavitud del pecado, no puede responsabilizar a otro. La culpa es de él. A él se le mandó que no comiese del fruto del árbol de la sabiduría del bien y del mal, porque el día que de él comiera, ciertamente ¿qué? Moriría. Entonces era su responsabilidad. Él comió. Ahora fíjate, entró el pecado y la gente cayó en la esclavitud del pecado, pero esa esclavitud al pecado no se hace contra voluntad. Esa esclavitud al pecado es voluntaria. Es voluntaria. Adán podía pecar y podía no pecar. ¿Qué escogió? Pecar. El hombre caído, el hombre ya hecho pecado, el hombre en pecado, no puede otra cosa sino pecar, pero ese es su deseo, pecar. En Eclesiastés 7:29 nos dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus propias perversiones. En Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, y Jehová vio, y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que de todo designio del pensamiento de ellos, de su corazón, era de continuo solamente ¿qué? El mal. En Génesis 8:21 dice que después de que descendieron las aguas del diluvio y bajaron del arca y Noé ofreció sacrificio al Señor, dice en el versículo 21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón,
no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es ¿qué? Malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Cómo había destruido? ¿Con qué? Con agua. Ya no volverá a haber un diluvio. Ahora va a haber fuego. No va a haber otra vez diluvio. Salomón dijo en 1 Reyes 8:46, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. El hombre, el ser humano es pecador. Por eso el apóstol Pablo, resumiendo la condición del ser humano y en específico de Adán y su descendencia, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Efesios capítulo 2, versículo 1, aquí empieza a clarificar las cosas. El apóstol Pablo, ¿de dónde estábamos nosotros? ¿Verdad que estábamos en las tinieblas? Estábamos en las tinieblas y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, ¿cuántos? Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Él nos dio vida a nosotros. Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros pudiéramos haber hecho, sino fue por su gracia, por su misericordia, por su bondad. Y de las tinieblas en que nos encontrábamos, nos trasladó a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Así que del reino de las tinieblas nos traslada al reino de la luz. Del reino de la luz, del reino de Dios, ahora es al cual nosotros pertenecemos. En ese reino es donde estamos mejor. Es donde nos podemos comunicar con el Señor. Es donde levantamos nuestras oraciones al Señor y donde Él en su trono nos responde. Y si nos responde, es que pedimos las cosas conforme a su voluntad. Porque si pedimos conforme a su voluntad, es que pertenecemos a su reino. Si pedimos conforme a el propio deseo de Dios, es porque pertenecemos a su reino. Por eso nos dice el apóstol Juan con claridad, sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos saben que son de Dios? Así es, somos de Dios. ¿Recuerdas ese canto, Ricky? Somos el pueblo de Dios. ¿Somos qué? Somos un pueblo especial. Vente, va a cantar, hermano, como cuando cantábamos. No crean que cantábamos en el mundo, ahí en el piano cantábamos. Nos van a confundir. Aunque se la sabe toda, Ricky. Entonces, ese es el punto. Sabemos que somos de Dios, pero todavía estamos en este mundo. Pero aunque estamos en este mundo, no formamos parte de este mundo. ¿De cuál mundo? De ese mundo físico en el cual está la gente bajo el poder del maligno. En capítulo 15 de Juan, en el versículo 19, con toda claridad el Señor Jesús nos dice que nadie nos va a amar, que nadie nos va a respetar, que nadie nos va a cuidar. ¿Nadie de quién? De ese mundo caído, de ese mundo de pecado, de ese mundo de maldad, de esa rueda inflamada de fuego. Juan 15, 19, si fueras del mundo,
el mundo amaría la suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 17:14. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué hay ese aborrecimiento? Porque somos hijos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Sí, el maligno nos toca, pero la gente del mundo, la que está bajo el control del maligno, porque el mundo entero está bajo el maligno, sí nos aborrece. ¿Por qué nos aborrece? Porque somos hijos de Dios. Por eso dice el apóstol Juan ahí en el capítulo 1, versículo 12, en Juan capítulo 1, verso 12, cuando dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, que el nacimiento de nosotros en Cristo Jesús no fue porque nosotros fuéramos descendencia directa en la sangre del pueblo de Israel, en la sangre, no, ni somos por la voluntad de alguien, no, ni por nuestra propia voluntad. Somos nacidos de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni variación. Somos nacidos de parte de Dios. Somos nacidos de lo alto y nosotros sabemos que somos de Dios. Y si sabemos que somos de Dios, y si sabemos que el mundo entero está bajo el poder del maligno y que nosotros no pertenecemos a ese mundo caído, entonces cada uno de nosotros no somos más que extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. No en el sentido de que la naturaleza no nos agrade. ¿A quién le gusta ir al mar? ¿A quién le gusta ir a las montañas, a los cerros, a caminar? Ay, sin querer queriendo. Esa fue involuntaria, ¿eh? ¿A quién le gusta pasearse en helicóptero, que lo bajen desde la montaña? Díganme, ¿a quién? No cualquiera. Entonces, realmente nosotros no pertenecemos a esa sociedad, a esos intelectuales, a esos que buscan todo tipo de placer y todo tipo de pecado, todo tipo de maldad, todo tipo de andar en contra de Dios. Nosotros no somos, no pertenecemos a ese mundo, no pertenecemos a esa sociedad. ¿Por qué? Porque somos de Dios. Por eso, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, aquí el apóstol Pedro nos escribe de esta manera: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Cuántos se siguen sintiendo atraídos por el mundo? Por ese mundo físico, por ese mundo de pensamientos, de ideas, por ese mundo de atractivos visuales. Como nosotros ya no somos de este mundo, pero realmente como habitamos en un cuerpo físico, nos sigue tentando todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo nacer de nuevo, pero no quitó las concupiscencias de nuestra carne. Las concupiscencias de nuestra carne, nosotros debemos hacerlas morir. Y ustedes me darán la razón cuando dice aquí el apóstol Pedro, cuando dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, que ustedes no pertenecen a ese mundo caído, donde toda la gente se deja ir por su propia maldad, por su propia iniquidad, voluntariamente hacia todo lo que se llama pecado, que ustedes, como no pertenecen, pasen de largo
como algo que no es de ustedes, como algo que no es para ustedes. Ustedes no pertenecen a ese tipo de pueblo. Y nos dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Verdad que cuando andamos en ese país de perdición, nuestra alma se aflige grandemente? ¿O no más yo? Nosotros no pertenecemos a este mundo. No pertenecemos a ese mundo caído, no pertenecemos a ese tipo de pensamientos, a ese tipo de imágenes, a ese tipo de lecturas, a ese tipo de cine, a ese tipo de ideologías, a ese tipo de educación. No somos de ahí. No podemos estar ahí. Si alguno no se aflige su alma viendo y escuchando las cosas perversas que suceden en este mundo, quiero decirle que si no aflige su alma, usted es de este mundo. Pero si usted pertenece al reino de Jesucristo, al de la luz, verá que todo eso es mancha para su vida y para su caminar. Dice David en el Salmo 119, versículo 19, forastero soy yo en la tierra. Y luego le dice al Señor, no encubras de mí tus mandamientos. ¿Quién es el que revela los mandamientos? ¿Quién es el que los implanta en la mente y los escribe en el corazón? Es el precioso Espíritu Santo. Es por eso que le dice, forasteros yo soy en la tierra. Este mundo de ideologías, de pensamientos, no pertenezco yo. No encubras de mí tus mandamientos. Tus mandamientos me son de gozo y alegría de mi corazón, porque en tus mandamientos me deleito en gran manera. Son más dulces que la miel y más que la que destila del panal. ¿Por qué? Porque en guardarlos hay grande galardón. En tus mandamientos me siento seguro y protegido, pero fuera de ahí me siento en tristeza, me siento en angustia. Por eso decía David, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es estar en tu presencia que estar en banquete de reyes. Recordemos que en Hebreos capítulo 11 nos habla de todos los héroes de la fe, de cómo batallaron, cómo lucharon, cómo se esforzaron, aquellos que creyeron desde Abel, y luego nos habla de Enoc, nos habla de Noé, nos habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, nos habla de José, por supuesto nos habla de Sara, nos habla de tantos hombres de Dios y mujeres de Dios. Y dice ahí en el versículo 13, Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, porque eran extranjeros sobre esta tierra, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Había promesa de parte de Dios. Ellos creyeron en la promesa y como tenían puesta su mirada en Dios, tenían puesta su seguridad en Dios, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogiendo más bien el vituperio con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué? Porque tenía puesta su mirada en el que había hecho los cielos y la tierra y que aquí solamente era un peregrino y ponía la mirada en el arquitecto que había hecho la ciudad celestial. Sabía que aquí no pasa más que pura iniquidad y maldad. Bien dijo Jesús, en el mundo hallaréis aflicción. ¿En cuál mundo? ¿En cuál mundo? En ese mundo de injusticia, en ese mundo de iniquidad, en ese mundo de maldad, en ese mundo de traición, ese mundo lleno de perversión. Ahí hay tristeza, aflicción, dolor. Pero confiad, Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Porque de repente, si estamos en el campo y no hay nadie y estamos orando al Señor, estamos en la presencia de Dios, hay tranquilidad, ciertamente. Pero nada más bajamos o vamos a la ciudad y todo se trastorna. En el primer viaje que hicimos de misiones a Oaxaca,
con el pastor Toño Lázaro, iba Timotea, que ya falleció, iba Ramoncito, que ya falleció, iba la hermana Rafita, la hermana, otro hermano y yo, y andábamos allá en la montaña, en Oaxaca, en la Sierra Juárez, y en todos los lugares que íbamos, pues orábamos al Señor, alabábamos al Señor, evangelizamos, predicamos, y se sentía una paz impresionante. 6 días continuos de estar de día, tarde y noche haciendo y trabajando para el Señor. Al día que bajamos al campo, íbamos hacia Veracruz, hacia un lugar que se llamaba La Playa, y llegamos a la primera ciudad y entramos a un restaurante a comer y estaba la televisión, una novela, no sé, una película. Guardamos silencio y aquella paz que teníamos como que se extinguiera. Volvíamos a una realidad triste, sobrecogedora. Habíamos bajado al mundo, a lo terrenal. Allá queríamos quedarnos siempre. Yo tenía ese deseo de quedarme siempre. Mi corazón es las misiones. Pero bajamos acá y qué difícil está vivir en el mundo. Pero el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20, ¿dónde está nuestra vida? Aún estando nosotros aquí, aunque somos peregrinos en la tierra, aún estamos en esta tierra, aún estamos en este cuerpo, nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos, en los cielos. En el libro de Colosenses dice, si vuestra vida está en Cristo, por tanto, poned los ojos en Cristo. Voltear nuestra mirada hacia los cielos, aunque estemos sufriendo en esta tierra. Nuestra vista debe estar en Dios, si habéis gustado la benignidad del Señor, allá con el Señor. ¿Por qué? Porque en esta parte, en lo horizontal, aquí en la tierra, en este mundo entero, en su política, en su economía, en su educación, en su entretenimiento y sobre todo en la religión, todo está bajo el poder del maligno. ¿Cómo está el sistema de este mundo? Bueno, el sistema de este mundo es totalmente contrario a Dios, es adverso a Dios en todos los sentidos y por lo tanto, como Jesús dijo, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría a los suyos, pero como ustedes no son del mundo, el mundo los aborrece. Así de simple. Si el mundo los aborrece, dijo Jesús, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. O sea, todo lo que hay en este mundo, el sistema de este mundo, pues sigue el ejemplo de su gobernante. ¿Quién es el gobernante de este mundo? ¿Y este mundo está bajo qué? Tinieblas. Este mundo está bajo el poder ¿de quién? Del maligno. Así de simple. Así de sencillo. Aunque sigue en el sistema de este mundo y es el gobernante de este mundo, de todos modos, él ya está juzgado. Satanás está juzgado. Satanás va a la perdición eterna, pero a su debido tiempo, en breve tiempo, hasta que el Dios Padre Todopoderoso ponga por estrado de los pies a nuestro Señor Jesucristo a todos sus enemigos. Entonces, con claridad Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
Dice en Juan 12:31, en Juan 14:30 dice el Señor Jesús: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Viene el príncipe de este mundo y ¿qué dijo Jesús? Él nada tiene en mí. ¿Por qué? Porque Jesús es santo. Jesús es Dios. Jesús es nacido en un vientre virginal, en el de María. Jesús es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios y es santo, limpio, sin pecado, inmaculado, el único, digno de toda honra, gloria y alabanza, puesto que Él es Dios. Él es santo y puro. Pero en nuestra condición, nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, antes conforme al príncipe de la potestad del mundo, pero ahora hemos sido liberados de ese mundo, estamos en la luz del Señor Jesucristo, pero nuestra carne está viciada para hacer cosas que no convienen. Y ahora, en nuestra vida, pues tenemos esa situación, tenemos la posibilidad de pecar, pero también tenemos la contundencia de no pecar. ¿Por qué? Porque ahora hemos sido salvados por gracia, estamos en la gracia de Dios, pero no utilizamos la gracia para pervertir. No, la gracia es para librarnos de la perversión. Pero ahora tenemos una lucha frontal, una lucha contra el enemigo, porque no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una lucha, hay un pleito. Y el enemigo de Dios, pues es enemigo de nosotros. 1 Juan 5:19. 1 Juan 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero, ¿qué? Está bajo el maligno. No sé por qué los amileniales piensan que Satanás está amarrado con una cadena larga y que todavía puede herir, pero que no tiene bajo control a las personas de este mundo, a la ideología de este mundo. O sea, ellos dicen, no, ven la situación actual de cómo está todo patas para arriba, todo es una desgracia, y ellos se burlan. Y yo digo, pero si son cristianos, ¿por qué se burlan si están viendo en realidad la situación como está? Y muchos de los creyentes de ahí están adormecidos porque ignoran el poder de Satanás. Ignoran totalmente el poder del maligno. Como rechazan absolutamente que el libro de Apocalipsis sea literal en muchos de sus aspectos, o que el libro de Apocalipsis habla de tantas cosas simbólicas, pero que tienen un significado. Ellos dicen, no, es puro simbolismo. Entonces, al tomar este texto, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno, pues se referían al tiempo en que el enemigo controlaba la Roma antigua y que vino a destruir Jerusalén. Sin embargo, nosotros con nuestros propios ojos podemos ver que el poder del maligno es impresionante. De manera que todos los que pertenecen o le pertenecen caen en el embrujo del diablo. Tal como lo dice el apóstol Pablo a los Efesios, Satanás es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y en estos últimos tiempos es precisamente
por los medios de comunicación que la manifestación satánica alcanza todos los rincones de este mundo. La producción de programas, series, documentales, películas de todo tipo, todo lo que hay, debates y todo lo que hay, todo lo que está en este tiempo está orientado al rechazo de la verdad de las Escrituras. En todos estos programas, en todas estas series, nos llevan a contenidos que hablan contra la verdad de las Escrituras, contra la verdad de Dios. Existen muy pocas compañías en el mundo que controlan el 80% de todos los medios de comunicación que existen. Y ahí se difunde el ocultismo. Ayer me dice Iván: papá, ahorita vengo, voy a ir a correr. Y le digo: no, pues yo me voy contigo. Y dice que me dice: te dije que voy a correr. Y yo le digo: pues yo corro. Y dice: es que no quiero caminar. Bueno, no, hombre, se me salía el corazón a la primer cuadra. Todavía me siento afectado aquí. Me dio una taquicardia. Y sentía que se me salía todo. Y a la primer cuadra, hermano. No digas que 10 cuadras, pero esta es una cuadra panteonera y de subida. Y le digo: espera, síguele. Es que él dijo: quiero correr, síguele. Y luego ya, no, le llegó hasta la otra avenida y me esperó ahí haciéndole así. Yo no sé por qué le hacía así. Yo pensé que quería ir al baño, no sé. Y ya llegué como llegué y luego, pues, órale, hay que seguirle. Y yo, bien bravo, ya. Y ahí vamos corriendo. Luego, unas bajaditas, y me decía: aquí despacito, papá, porque nos lastimamos las rodillas. Yo creo que me vio, dije, bueno, caminamos. Y luego de repente íbamos otra vez corriendo y luego dice: ¡ay, mi celular! Y luego, pues, una vez andábamos en el mar y estaba chiquillo. Y luego: ¡ay, mi celular! Lo dejé arriba del camión. Nos bajamos del camión, andábamos en la playa. Y mi suegro: no, mi hijo, yo vi que lo dejaste en el buró. ¿Sí, abuelo? Sí. Y me acordé de esa. Y le digo: no, hijo, es que lo dejaste en el buró. Y ya cuando regresamos de la playa y todo, y dice: abuelo, ¿dónde? No, pues yo lo vi aquí. Pues ¿cuál? Si se le había ido en el camión. Dice: ¿cómo vamos a arruinarnos el paseo? Iba a estar a llore y llore. Y yo dije: ¿cómo nos vamos a arruinar la carrera? Si apenas el corazón se me está tranquilizando. No, regresamos y una oscuridad total. O sea, no hay luz ahí, o sea, no pagan las luminarias, no sé, los vecinos no pagan sus cuotas. Pues total, encontramos el celular ahí en un pedazo de jardín. Como 2 cuadras nos regresamos y lo encontramos. Le digo: menos mal que estaba así boca abajo, pero pues eran como las 7, pues ya está bien oscuro, 7:30. Y luego ahí vamos caminando. Y luego le Iván: mira, lo bueno es que hay unas lucecitas aquí. Nos acercamos y era una bruja. ¿Sí? Una casa de puro Halloween, de brujos y de brujas. El mundo entero está bajo el ocultismo. Las únicas casas, digo, no me refiero que todas las casas tenían ese tipo de cosas, pero las más iluminadas eran las que tenían todo ese tipo de ocultismo. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Me dice una hermana, se fue a vivir a un coto y luego me dice: lo único que me pesa es que todo el mundo pone aquí su brujería. Y es real. Toda la gente pone tumbas, calaveras y que no sé qué. O sea, estamos viendo la situación que estamos viviendo y la gente pensando en ese tipo de cosas. Estamos teniendo una situación terrible y la gente pensando en ese tipo de cosas.
Por ahí dijo una del radio, ya ni ganas dan de poner altares a los muertos. Y le dijo la otra, ¿por qué? Pues porque la muerte está muy cercana. La muerte realmente está cercana a todos. Y todos vamos a comparecer delante de Dios. Pero el mundo entero está bajo ese ocultismo, bajo la promiscuidad. ¿Ustedes sabían que desde el 2011 ya no es delito el adulterio en el país? Ya no es delito. Por ejemplo, si tú te quieres divorciar de alguien que ha sido adúltero o adúltera, no procede. ¿Por qué? Porque tuercen las leyes. Esa es la intelectualidad de este mundo caído. El sexo por donde quiera, las desviaciones sexuales, no se diga. Y los directivos de este tipo de empresas rechazan por completo públicamente la verdad de la palabra de Dios. El 80% de los canales del mundo están en contra de la palabra de Dios. Díganme ustedes si han escuchado oraciones o una búsqueda de Dios en la televisión abierta en arrepentimiento y fe por causa del coronavirus. No solo con sus contenidos rechazan al Dios verdadero, sino aún con sus propias palabras. ¿Por qué? Porque son siervos de Satanás. Y los siervos de Satanás siempre van a estar en contra de los creyentes. ¿Por qué razón? Simple. Porque todo el contenido es contrario a la verdad de Dios. Y no se diga la ideología de género que se va a implementar en las escuelas. No sé si ya se implementó o no. Pero ¿qué va a pasar con los hijos? Por eso ustedes, padres, tienen una responsabilidad grandísima delante de Dios, de que deben de ayudar a sus hijos a enseñarles la palabra de Dios y enseñarles el camino correcto, porque no pertenecen a este mundo. Ustedes son peregrinos sobre esta tierra. Habrá hijos que ya están perdidos, así como lo estuvimos nosotros, pues a seguir instruyendo. Quizá el Señor tenga misericordia, quizá el Señor tenga compasión, pero el mundo entero está así. Ahora imagínense, no importan los lazos sanguíneos. Hay hijos de Dios, hijos de la luz e hijos de las tinieblas, y ambos son hermanos del mismo padre y de la misma mamá. Pero uno es hijo de Dios y el otro es hijo del diablo. Como nos lo enseña con toda claridad 1 Juan capítulo 3, versículo 12, luz y oscuridad, reino de Dios y reino de las tinieblas. 1 Juan capítulo 3, versículo desde 12, bueno 11, para que estemos en contexto. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que ¿qué? Que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, ¿por qué causa mató Caín a Abel? Pues porque Caín era del maligno. Entonces, desde la primera generación así fue. Aún siendo lazos sanguíneos, hubo muerte. Hubo muerte en contra del creyente, del justo Abel, que ofreció un mejor sacrificio. Entonces, podemos comprobar nosotros que los asesinatos están a la orden del día, ¿sí o no? Las desapariciones forzosas y todas esas muertes que siguen estando y que siguen siendo, o ahorita en este momento están opacadas por la pandemia. Pero esos asesinatos en serie siguen. Guanajuato está violento, Michoacán está violento, muchos lugares de Jalisco están violentos. Hace poquito un señor de Zacatecas que quiere que tengamos una sociedad, y yo sin preguntar nada empecé a ver noticias de ahí, de Fresnillo, Zacatecas, y violencia, matazón tras matazón tras matazón, y yo tenía que ir a hacer el trato allá, de allá, no voy, ¿qué voy a hacer yo allá? Si ya el Señor me libró de una, ¿por qué voy a tentar al Señor? No.
Entonces le pregunto, oye, ¿cómo está ahí? Dice, pues mira, aquí está la cosa terrible. No, nada más porque soy de este pueblito, de un rancho. Pero esto está de terror. Descuartizamientos por toda parte, siguen los asesinatos. Pero los que son sanguíneos, como el de Caín contra Abel, los que son así tan cercanos, pues continúan de manera exponencial. Tan es así que desde los 70, de los años 70 a la fecha, los asesinatos registrados de bebés en los vientres de sus propias madres, que son sacados a pedazos y aún cuando sacan partes de su cuerpo todavía están temblando, con la autorización de sus propias madres. Más cercano. Y el número de ellos, y conste que al decir yo el número, no es por darles ese menosprecio de ninguna manera, es para que nosotros veamos la gran maldad que hay en el ser humano, que aún madres violentan a sus propios hijos en sus vientres. De los 70 a la fecha, son 1.400 millones de bebés abortados. 1.400 millones de bebés abortados. ¿Sabe cuánto representa la muerte de personas de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y de la gripe española? El 10% de esos bebés abortados. Escuchamos de la Primera Guerra Mundial, nos espantamos. Escuchamos de la Segunda Guerra Mundial, nos espantamos. ¿Quién sabía de la gripe española? Ni yo sabía tampoco. Pero ahora que sale este coronavirus, decimos 40 millones de muertos. Abortados 1.400 millones. El mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿No ven que en Estados Unidos hay grandes marchas acerca de las vidas negras importan? Ahí alguien hizo un reportaje y dijo que la vida de los negros donde más peligran es en el vientre de sus madres, porque son 18 millones de niños abortados de raza, de color. 18 millones. Eso es algo impresionante. Si nosotros sabemos que el holocausto judío fue de 6 millones de judíos, multiplícalo por 3, te da 18 millones. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Pero ahora la eutanasia, acabar con aquellos que están sin posibilidad de valerse por sí mismos. No hay manera que una persona enferma se quiera quitar la vida cuando un hijo atiende a su padre. No hay manera que un hermano quiera morirse cuando otro hermano está cuidando a su hermano. Cuando alguien tiene una enfermedad de gravedad y tiene a alguien que le apoye, esa persona quiere vivir, no quiere morir. Pero la gente abandona a sus padres, la gente abandona a sus hijos. Y el maligno viene y empiezan a sacar cosas como este tipo de leyes para que ellos mismos vengan a destruirse. ¿Qué decimos de homosexualismo? ¿Qué decimos del permiso que adopten hijos? ¿Qué decimos de homosexuales que rentan vientres de mujeres, abusando muchas veces de la pobreza o de la esclavitud en las cuales están sujetas, o de la ignorancia de mujeres sin quitarles la responsabilidad? Otras que lo hacen por algún bien material y rentar su vientre, así como una famoso cantante, y nadie dice nada porque están bajo el poder del maligno. Le agradan y le cantan y lo ensalzan. ¿Por qué? Porque son del maligno. ¿Cómo va a ser posible ese pecado tan grave?
El mundo entero está bajo el poder del maligno y no se detendrán hasta conseguir la legalización de la pedofilia. De manera que este mundo se está pudriendo de una manera terrible por el control que Satanás tiene en los hombres y mujeres no regenerados, hombres y mujeres que aman su pecado, que son esclavos de su pecado, pero porque aman a su pecado y son responsables, porque el mundo entero está bajo la influencia de Satanás y los creyentes deben evitar la contaminación del mundo. Por eso aquí, 1 Juan capítulo 2, nos ha dicho el apóstol Juan, versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No puedes dejar contaminar tu mente con los pensamientos del mundo, porque si tú estás contaminado, entonces todo será tinieblas. El cristiano, el creyente, debe ser la luz de este mundo. Y la luz sirve para iluminar. Estamos en el reino de la luz y la luz sirve para iluminar. Ve lo que dice ahí en Filipenses capítulo 2. Versículo 15, bueno, desde el 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Tú debes de resplandecer como hijo de Dios, como hijo de la luz, en medio de tinieblas. Pero no solamente debemos de ser luz, sino que también debemos de ser la sal de la tierra. Y la sal en este punto no es para darle sabor, no, sino para evitar la corrupción moral de este mundo. ¿De cuál mundo? Del que está a nuestro alrededor. De nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, evitar la corrupción de ellos. Pero si tú no tienes la sal para que esto no se eche a perder, entonces no sirves más para que ser tirado y aplastado con los pies. Porque si no sirves, no sirves. Si no le echas sal a la situación que está a tu alrededor, entonces no sirves, no eres hijo de Dios. No sirves más para que ser pisoteado para el camino. Si tú eres hijo de la luz, sé hijo de la luz. Y si tú eres sal, sé sal. No te acobardes. Porque uno de los puntos tan claros en Apocalipsis dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Y estamos en un tiempo donde debemos de ser luz, donde debemos de ser sal. La situación va a empeorar. ¿Cuándo creen que la situación va a mejorar? No hay término medio. Hay dos reinos, el reino de la luz o el reino de las tinieblas. No hay un tercer reino. No. Jesús dijo, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra de Dios? Cualquiera pues que se quiera constituir amigo del mundo se constituye automáticamente en enemigo de Dios. Por eso dice Juan, sabemos, ¿cuántos saben? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿De qué lado estás? ¿Luz o tinieblas? ¿Sal o nada más para ser tirado? Cada quien su conciencia.
cada quien su vida, porque ¿conmigo qué? Hay ustedes con Dios. El que cree tiene vida eterna, y el que cree vive en este mundo como forastero, como peregrino, porque la atracción del mundo ahí está, y nos va a destruir si nosotros nos dejamos. Somos enemigos del diablo, y el enemigo no viene sino para robar, matar y destruir. Y si has creído, dirígete bien hacia el Señor. ¿Cuántos saben que son de Dios? Pónganse de pie. Padre, muchas gracias. Gracias por todo y en todo, Señor. Gracias en este tiempo de dificultades. Gracias, Señor, porque aún a pesar de todo, tú estás con nosotros. No importa, Señor, no importa que el mundo nos aborrezca, porque si te aborreció a ti primero, a nosotros también nos ha de aborrecer. No importa, Señor. Tú ya nos lo habías advertido, y sobre advertencia no hay engaño. Tú ya lo has dicho, Señor, que en el mundo hay aflicción, en el mundo hay dolor, en el mundo hay angustia, en el mundo hay violencia, todo hay en el mundo. Pero que en ti hay paz, que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, que aunque estamos aquí, tú nos guardarás de todo mal, que el maligno no nos toca, que nos guardas en el hueco de tu mano, que nos cuidas como la niña de tus ojos, pero que nomás vayamos a tu altar, que tenemos entrada directa al trono de tu gracia por medio de la carne y la sangre de Cristo Jesús nuestro Señor, y que solamente esperemos el oportuno socorro, que te busquemos a ti de noche y de día, que de noche demos gracias y que en paz nos acostaremos y así mismo nos levantaremos, porque tú estarás con nosotros y tú nos guardarás. Señor, tú eres el dueño de todo, tú tienes el control de todas las cosas, así que no hay manera de temer al hombre. Claramente el Señor Jesús dijo: no temas al que puede hacerte mal, no temas al que puede herir tu cuerpo, no temas al que pueda darte muerte, que más no puede hacer. Entonces bien, temed a aquel que puede quitarte la vida y enviarte al infierno. Ese es Dios. Tú eres nuestro respeto, nuestro temor, tú eres nuestro auxilio, nuestra ayuda. Tú eres el Dios de dioses, creador de cielos y de tierra. Y si las criaturas se ensoberbecen, serán quebrantadas. Por eso nosotros nos humillamos delante de tu presencia, diciéndote gracias, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Ayúdanos, Padre, a salir adelante. Ayúdanos, Señor, en las dificultades económicas. Ayúdanos, Señor, en la escasez de la salud. Ayúdanos, Padre Santo, a superar esta pandemia. Ayúdanos, Señor, a que no nos alejemos de ti. Padre, ayúdanos a permanecer unidos, juntos, unánimes, teniendo un mismo pensamiento, sintiendo una misma cosa, nuestra misma fe en ti. Yo sé, Padre, que cuando sea tiempo tú nos vas a levantar, nos vas a sostener en este tiempo de dificultad, pero en aquel tiempo tú nos vas a levantar, porque tus promesas en ti son sí, en ti son amén, de tal manera que no temeré lo que el hombre pueda hacerme. Tú eres quien nos guarda. Y si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si no escatimaste a tu Hijo Jesucristo, si no lo entregaste para que muriera en la cruz del Calvario, para el perdón de nuestros pecados, ¿qué no harás con nosotros? Por eso te damos gracias. Y queremos andar en luz como tú estás en luz, caminar en luz. Ayúdanos, Señor. Sosténnos cada día de nuestra vida y que continuemos hacia la meta con todo lo que somos.
Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.